Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Sebastián Peláez García, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, en este momento rotando en nefrología en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El docente encargado de la charla es el doctor John Freddy Nieto, médico internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy vamos a ver entonces la charla de dos temas fundamentales para la parte de nefrología, tanto como su especialidad como la parte general también para el enfoque del internista, que es la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Vamos a agrupar estas dos como patologías y vamos a tratar entonces de hacer una unión al final. Entonces, el tema se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a tener como dos bloques. Inicialmente vamos a hablar de la enfermedad de cambios mínimos y para hablar de la enfermedad de cambios mínimos, pues vamos a tener una introducción, la epidemiología, fisiopatología, cuál es la etiología de la enfermedad, las manifestaciones clínicas, vamos a hablar algo de la patología y el tratamiento en los cuales se va a desarrollar pues en diferentes temas, tanto el manejo inicial como para la falta de respuesta, las otras líneas de tratamiento y el pronóstico. Y en una segunda parte hablaremos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, también definiéndola, teniendo en cuenta la epidemiología, fisiopatología, la etiología y manifestaciones clínicas. Vamos a ver la clasificación y las variables histopatológicas, también el tratamiento, para al final hablar entonces de las conclusiones de ambas charlas, pues de ambos enfoques. Vamos a empezar entonces, vamos a tratar en aras del tiempo, hacerlo, digamos, un poco dinámico y hacerlo de pronto un poco más rápido en algunas partes. Entonces vamos a empezar a hablar de la enfermedad de cambios mínimos. Cuando hablamos tanto de la enfermedad de cambios mínimos como hablamos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, hablamos como parte de un mismo continuum, por decirlo así. Inclusive muchos médicos y muchos expertos en el tema consideran que probablemente se pueda considerar como una especie de parte de una misma enfermedad, es decir, unas manifestaciones que puedan empezar como una enfermedad de cambios mínimos que posteriormente se puedan desarrollar en una glomerulosclerosis focal y segmentaria, por lo cual por eso es que vamos a verlos juntos. Entonces, para hablar de la enfermedad de cambios mínimos tenemos que entender qué es realmente la enfermedad de cambios mínimos y a qué nos referimos. Inicialmente fue descrita en 1913 por Munk, quien la denominó nefrosis lipoidea por la presencia de lípidos en las células del epitelio tubular y en la orina per se. Pero luego pues nos dimos cuenta que la fisiopatología era diferente y ya vamos pues a hablar al respecto. Es una causa muy importante del síndrome nefrático idiopático y depende directamente del grupo etario en el cual estemos desarrollándonos. Principalmente es la causa principal, valga la redundancia, de síndrome nefrótico en niños, teniendo en cuenta que en aquellos mayores de un año está presente hasta en el 70 al 90% de la población pediátrica. Esto va disminuyendo conforme va pasando también pues va aumentando pues la edad, teniendo en cuenta que en adultos, dependiendo de la serie en donde lo estemos viendo, se cree que es aproximadamente entre el 10 y el 20% de los casos totales de síndrome nefrótico idiopático. Sin embargo, pues dependiendo, como les digo, de la población pues que estemos evaluando, el lugar geográfico y la disponibilidad o no, por ejemplo, de biopsias renales que tenemos. ¿Y por qué se caracteriza la enfermedad de cambios mínimos? Como su nombre lo dice, se caracteriza porque hay una ausencia de alteraciones visibles por la microscopía de luz, pero cuando lo vemos entonces en la microscopía electrónica hay un borramiento de los procesos podocitarios, por lo cual aquí pues primera clave, estas dos entidades, tanto la enfermedad de cambios mínimos como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, se conocen como podocitopatías, perdón, porque el problema principal va a estar entonces en los podocitos. Epidemiológicamente, entonces hay una prevalencia estimada, dependiendo también de la cohorte que veamos, pero aproximadamente 10 a 50 casos por cada 100.000 niños, como habíamos hablado, siendo una enfermedad o una entidad bastante frecuente en la edad pediátrica. Es más común en Asia y tiene un predominio también masculino de 2 a 1 y generalmente la remisión con esteroides es diferente si es en niños o si es en adultos y también tiene que ver el comportamiento en el tiempo diferente si es en niños o si es en adultos, siendo en los niños un curso más benigno y digamos lo más rápido que en los niños. Miren entonces acá cómo vemos dependiendo acá en esta gráfica la edad de los pacientes y miren cómo vemos entonces el porcentaje de los pacientes que puede tener. Entonces la prevalencia en los primeros 10 años de vida es bastante alta, conforme va pasando el tiempo va disminuyendo.
Y miren también cómo va remitiendo la enfermedad dependiendo entonces directamente de si es un niño o si es un adulto. Entonces, aquí están las semanas de tratamiento y miren la probabilidad de la remisión, teniendo en cuenta que para los niños generalmente la remisión se da aproximadamente entre 4 a 8 semanas, teniendo en cuenta que casi todos remiten en menos de un mes, cuando remiten. Pero en la parte de los adultos, miren que puede irse inclusive hasta más o menos 14, 16, hasta más semanas que pueden irse la remisión, e inclusive es más, como les digo, puede prevalecer pues en el tiempo, cosa que no se comporta así con los niños. Cuando hablamos entonces de la fisiopatología, la patogénesis pues, de la enfermedad, habíamos hablado que estas dos entidades pueden ser un continuum de una misma enfermedad que todavía está interrogada, y cuando veamos realmente la parte fisiopatológica de ambas vamos a entender más o menos esto. Básicamente, ¿qué ocurre? Hay un borramiento de los pies del podocito. Estos borramientos de los pies del podocito puede suceder de varias formas, como ya vamos a ver. Y lo que va a generar esto es que recordemos que los podocitos lo que van a hacer es parte importante de la barrera después de la membrana basal para evitar el paso de las proteínas y el paso como tal de todas las sustancias que se filtran, que normalmente no deberían ir a la cápsula de Bowman. Pero el problema es que cuando se borran los pies del podocito, entonces hay un desarrollo de la proteinuria. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la lesión inicial es grave, el problema no es que solamente vaya a haber una enfermedad de cambios mínimos, sino que se puede presentar una glomerulosclerosis focal y segmentaria, como vamos a ver. Y en la fase inicial de esto puede ser sensible a los esteroides, pero conforme pasa el tiempo o hay mayor duración del daño, menor probabilidad de la remisión. Miremos entonces acá cómo se comparte, cómo tienen en común, digamos, estas dos enfermedades, esta misma cuadro fisiopatológico. Entonces miren, por ejemplo, que cuando hablamos entonces del evento inicial, pues ya sabemos que puede ser, vamos a leer pues en la parte etiológica A, B o C, y tienen los dos que comparten un síndrome nefrótico, un daño de los podocitos y al mismo tiempo el borramiento pues de los pies de los podocitos. Miren que ambos se presenta así, pero la cosa es que con el tiempo, en la parte de la enfermedad de cambios mínimos, puede generar que haya un glomérulo que se remita, que haya normalidad y que al mismo tiempo haya una remisión pues, de la enfermedad. Cosa que es más difícil con la focal y segmentaria por la magnitud como tal del daño. Y además que los dos pueden compartir una resistencia a esteroides y unas recaídas frecuentes, pero realmente es menos común con la enfermedad de cambios mínimos, como vamos a ver. Y miren realmente acá como vemos también en esta gráfica, dependiendo directamente de la intensidad del daño del podocito, la depresión de los podocitos y cómo va siendo menos sensible, conforme pasa la gravedad de la enfermedad y la probabilidad de la remisión va disminuyendo, si vamos a ver que la glomerulosclerosis focal y segmentaria hace parte, pues digámoslo, de un estadio un poco más avanzado de la enfermedad como tal. Y aquí tenemos una enfermedad de cambios mínimos que realmente está, digámoslo, en la base de la sensibilidad de los esteroides y de la probabilidad de remisión, teniendo en cuenta que tiene disminución de la depresión pues, de los podocitos per se. Entonces esto ya lo vamos a ver y esto, digamos, lo que evoluciona hasta enfermedad renal terminal. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de cambios mínimos? Hasta hace algún tiempo se creía que básicamente la fisiopatología estaba mediada por linfocitos T y que básicamente los linfocitos T, especialmente los helper 2, TH2, tenían que ver muchísimo directamente con el daño directo a nivel de los podocitos y más específicamente a través de los procesos podocitarios o los pies pues, de los podocitos. Esto tiene que ver con muchas, digámoslo, citoquinas en general, en donde se destaca principalmente la interleuquina 13, donde hay un daño directamente pues, de esos podocitos que generalmente están asociados, digámoslo, a dos hits y que ya vamos a ver eso a continuación. Sin embargo, con el tiempo se han dado cuenta que realmente no solamente está involucrado los linfocitos T, sino que también los linfocitos B y las células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que bloqueando, por ejemplo, el CD20, que es algo específico pues, a nivel de los linfocitos B, de las células B, especialmente con terapias como el rituximab, se ha disminuido la proteinuria en estos pacientes, teniendo en cuenta entonces que probablemente hay un sustento fisiopatológico importante en donde se desarrollan ambos grupos de linfocitos que atacan directamente pues, las células del podocito. ¿Y por qué ocurre esto? Pues miren, realmente ocurre por varias cosas. Hay un primer hit o un primer golpe, por decirlo así, que es una estimulación directa
de los podocitos. Y este primer golpe, pues ya vamos a ver la etiología, pero básicamente puede ser mediado por infecciones, perdón, bacterianas, virales o algún tipo de alergenos, o inclusive que pueden ser primarias per se, en donde hay una, digámoslo, disregulación, un desbalance entre la producción, digamos, de citoquinas por medio de los linfocitos T, como habíamos hablado principalmente de la interleuquina mediada por la interleuquina 13. Esto lo que va a hacer es sensibilizar los podocitos, y lo que va a hacer es aumento de la expresión a nivel de todos de las células inflamatorias, perdón, de CD80, que la CD80 lo que va a hacer al final de cuentas es generar un daño como tal de los podocitos. Esto puede ser inicialmente, digámoslo, no manifiesto cuando hay un primer hit, pero cuando hay un segundo hit, que ya realmente lo que ocurre es que hay una disregulación total en donde el podocito no resiste, digámoslo, todo este golpe y esta descarga de citoquinas, perdón, esto lo que me va a producir es una descarga mayor de citoquinas que pueden estar asociadas no solamente a la interleuquina 13, sino también al factor de necrosis tumoral, entre otros, y lo que me va a generar es un daño más marcado de los podocitos, que se va a manifestar como una proteinuria y un daño pues a nivel de la membrana basal glomerular y pues toda la membrana como tal para evitar la proteinuria pues per se. Entonces, eso ocurre a nivel fisiopatológico, pero ¿qué es lo que ocurre entonces a nivel, digamos, lo etiológico para que esto se desencadene? Entonces, podemos decirlo que hay dos formas, ¿listo? Hay una forma que es primaria y una forma que es secundaria. En la enfermedad de cambios mínimos, realmente lo que se conoce es que la mayoría de casos es primaria per se. Es decir, no se encuentra un desencadenante exógeno o endógeno claro para poder culpar, pues digámoslo, a todo este primer hit que habíamos hablado. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que principalmente en los adultos puede estar mediado por causas secundarias, y en esas causas secundarias hay que buscar las siguientes a saber. Lo principal es los medicamentos, en donde los AINES son los medicamentos que más comúnmente están involucrados en eso. Entonces, una nueva pista acá. Los AINES no solamente están involucrados pues a nivel del daño de los túbulos pues, que generan una NTI, sino que también pueden generar una enfermedad de cambios mínimos a nivel pues, de una podocitopatía. También los antimicrobianos, especialmente pues también los que tienen que ver con los betalactámicos, principalmente la ampicilina y las cefalosporinas, pero también como la rifampicina. Litio, los bifosfonatos son importantes, especialmente el pamidronato, que vamos a ver que no solamente está involucrado en la producción de enfermedad de cambios mínimos, sino también en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y otros como la sulfasalacina y derivados del ácido 5-aminosalicílico. Las neoplasias, importante tener en cuenta que las principales neoplasias que están involucradas pues, en la enfermedad de cambios mínimos son las neoplasias hematológicas, principalmente los linfomas, tanto Hodgkin, no Hodgkin, y las leucemias. Y acá es algo importante porque eso también hacía mucho parte, digamos, lo de la fisiopatología inicial. Como sabíamos que principalmente estaba mediada por linfocitos T, esto se creía que era lo más importante, pues porque en los linfomas se veía bastante la enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, también se ha dado cuenta que hay algunos reportes de casos donde se encuentran que hay tumores sólidos asociados, como son entonces carcinoma de células renales, algunos mesoteliomas y cáncer broncogénicos, también de colon, próstata, páncreas, mama, entre otros. Y es importante tener en cuenta porque a veces esto puede ser parte también de un fenómeno paraneoplásico que inclusive se puede manifestar a veces hasta el 30% de las veces antes de que se manifieste per se el tumor. Es decir, muchas veces se puede manifestar meses a incluso años, se ha reportado que inclusive hasta 2-3 años antes de que se encuentre como tal la neoplasia primaria, se puede manifestar pues una enfermedad de cambios mínimos. Entonces, otra perla acá, que realmente lo importante es tener en cuenta que si un paciente tiene una enfermedad de cambios mínimos, hay que buscarle las causas, especialmente cuando son adultos. Las infecciones, pues también tener en cuenta que son infrecuentes, pero pues también se pueden presentar sífilis, tuberculosis, micoplasma o hepatitis C. Y otros a tener en cuenta son la parte de las alergias, que pueden presentarse hasta el 30% de los casos. Es más común también en niños y en adolescentes, pero tener en cuenta pues que los hongos, alergias al polvo o a las picadoras de abeja pueden estar presentes o hacer parte también del desarrollo de enfermedades sistémicas del tejido conectivo, como son entonces la tiroiditis, vasculitis, entre otras.
Cuando hablamos pues del cuadro clínico, entonces las manifestaciones clínicas, digamos lo que básicamente tienen que ver con aquellos que habíamos hablado de toda esta fisiopatología, es decir, una proteinuria que generalmente puede estar desarrollada en el rango nefrótico. Y es importante porque el síndrome nefrótico entero va a caracterizar la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el síndrome nefrótico dado por los edemas, la hipoalbuminemia, la dislipidemia per se y la lipiduria va a estar presente pues en estos pacientes en la gran mayoría de casos, aunque a veces se puede asociar también a otros, digamos, los signos y síntomas. Por ejemplo, la hematuria microscópica puede estar presente en el 20% de los niños y hasta el 30% pues de los adultos. Y algunos otros signos como son la hipertensión y la atopia pueden estar presentes también en alguna proporción, 30 a 50% y la atopia 40% en niños y 30% en adultos, como habíamos manifestado mayormente en niños y adolescentes. Y para eso, entonces, también tenemos unas ayudas diagnósticas. Entonces, tener en cuenta que realmente esa hace parte de un síndrome nefrótico y que las manifestaciones clínicas están dadas per se por eso. Y es importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas hacen parte de todo el síndrome nefrótico completo. Entonces, como habíamos hablado, hay algunas atípicas, pero el síndrome nefrótico también me da una predisposición a que probablemente este paciente tenga más infecciones, a que al mismo tiempo tenga más fenómenos protrombóticos, del cual varia a más o menos el 97% de los pacientes que presentan pues estos fenómenos tromboembólicos son venosos. Entonces, como vemos acá, esto se debe a la pérdida urinaria de básicamente proteínas anticoagulantes y aumento del fibrinógeno circulante. Entonces hay un estado pues de hipercoagulabilidad, que es lo importante a tener en cuenta en estos pacientes también. Y las ayudas diagnósticas que hablamos, miren que básicamente el paciente se va a presentar con una hiperlipidemia, una hipoalbuminemia con aumento de la globulina A2, alfa 2, perdón, y puede haber, digamos, una elevación en pacientes con enfermedad de cambios mínimos de la IgA sérica y a veces hasta en la mitad de los casos puede generar una elevación de la IgE, pero el complemento en estos pacientes típicamente es normal. Entonces, en resumen, en las ayudas diagnósticas y en la parte clínica, los pacientes con enfermedad de cambios mínimos hacen un síndrome nefrótico con complemento normal y todas las manifestaciones del síndrome nefrótico per se. Cuando vamos a hablar pues también del diagnóstico, básicamente el diagnóstico uno puede enfocarlo desde el síndrome nefrótico como lo habíamos visto y el enfoque de la proteinuria como lo vimos en seminarios anteriores, pero el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la parte pues histopatológica. Y para la parte histopatológica tenemos que tener en cuenta que, como habíamos hablado, la microscopía de luz no nos va a arrojar, digámoslo, lesiones mayores o solamente va a generar una prominencia mesangial focal leve que realmente no va a ser patognomónica ni característica pues de la información. Pero cuando lo vemos de esta entidad, perdón, pero cuando vemos por microscopía electrónica es donde vamos a ver que hay un borramiento de los pies de los podocitos y este borramiento de los pies de los podocitos es lo que me va a conferir entonces la parte diagnóstica de la enfermedad. Y es importante tener en cuenta que cuando se hace inmunofluorescencia, estos pacientes generalmente no tienen depósitos, suele ser negativa, aunque el hecho de que tenga de pronto algunos depósitos, especialmente de IgA o de complemento, no significa que exente la enfermedad y puede verse en algunos casos. No es lo más común, pero puede suceder entonces en estos pacientes. Pero básicamente esta última parte, que es la microscopía electrónica, es lo que nos confiere el diagnóstico de la enfermedad. Y cuando hablamos pues del tratamiento, entonces el tratamiento básicamente depende directamente. Cuando tenemos en cuenta esto, hay que tener en cuenta que muchos pacientes, especialmente en la edad pediátrica, pueden remitir sin necesidad como tal de un tratamiento, especialmente cuando las causas son secundarias y se corrige esa causa secundaria. Sin embargo, en todos los pacientes hay que tener unas medidas básicas y el pronóstico, digámoslo, de estos pacientes está conferido básicamente por el desarrollo de la proteinuria, si es en un rango nefrótico o no, dependiendo de qué tanta proteinuria pues estén botando, y esto aplica para tanto enfermedad de cambios mínimos como la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la respuesta a esteroides. Entonces, en aquellos pacientes que tengan biopsias con resistencia primaria a esteroides, puede suponerse con seguridad que va a desarrollar una glomerulosclerosis focal y segmentaria con el tiempo. Es decir, en aquellos que reciban esteroides y no respondan, probablemente va a avanzar la enfermedad. Y es importante tener en cuenta que en todos estos pacientes obviamente hay que hacer las medidas antiproteinúricas, que también hablaremos al respecto, y la restricción de la ingesta de sal y líquidos para evitar el edema y evitar la acumulación de un tercer espacio.
El tratamiento con esteroides no hay un consenso realmente definitivo sobre la dosis óptima y también la duración de la terapia pues, a los que deben ser sometidos los pacientes. Básicamente lo que tenemos que ver es primero las condiciones fisiopatológicas de base y segundo la edad del paciente para saber qué tanto se puede dar o no. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones del uso de glucocorticoides? Entonces, el uso de glucocorticoides depende si es niño o si es adulto. En los adultos se dice que aproximadamente en enfermedad de cambios mínimos el 80% tienen una remisión con el uso de glucocorticoides. Y cuando se hacen, digámoslo, miran estudios previos, especialmente de los años 70, 80, a 2 años de seguimiento con isinoesteroide, generalmente los pacientes tienden a remitir. Cuando tienen enfermedad de cambios mínimos solo, tienden a remitir en más de un 60% de los casos, tanto la proteinuria, aumenta, pues la hipoalbuminuria, y albuminemia, perdón, y el edema. Entonces miren, por ejemplo, el porcentaje de los pacientes que recuperan, pero esto tiene que ver con aquellos que tienen una proteinuria que generalmente no es en rango nefrótico, porque como habíamos hablado, con mayor aumento de la proteinuria confiere un menor pronóstico, un peor pues, pronóstico. Y miren realmente qué nos recomiendan las CADICO. El tratamiento inicial que depende directamente si tiene o no contraindicaciones de los esteroides. Entonces, si no los tiene, lo que se debe utilizar es la prednisona y va a una dosis de 1 miligramo kilogramo con máximo 80 miligramos al día. Y pues eso, digamos, lo que difiere directamente de donde nosotros lo estemos viendo. Pero que generalmente lo que vemos es que el tratamiento debería ser llevado máximo hasta 16 semanas. Es decir, 4 meses en total, porque a partir de los 4 meses, si no hay respuesta, es donde vamos a ver que hay una falta de respuesta a esteroides. Y miren que las tasas de remisión, ya sea completa más parcial, es aproximadamente del 80 al 90% con este tratamiento. Entonces, resumen y nueva perla, pacientes entonces que tengan indicación de esteroides y no tengan la contraindicación en enfermedad de cambios mínimos, especialmente cuando hayamos descartado causas secundarias, se deben tratar con prednisolona a dosis de 1 miligramo kilogramo día, máximo por 4 meses, y mirar entonces cómo está la tasa y cómo se definen las recaídas y cómo se define pues la remisión. Ya vamos a ver entonces eso. Pero ahora vamos a ver si los pacientes tienen una contraindicación inicial a esteroides o no responden a la terapia inicial de esteroides. Entonces miren lo que nos dicen acá, es que ya podemos considerar la ciclofosfamida o los inhibidores pues de la calcineurina. Entonces mire las dosis que nos dan y la remisión básicamente tiene que ver con un 75% con estas dosis, tanto de ciclosporina como ciclofosfamida. Entonces, ¿qué hablamos como tal de la respuesta a esteroides? Hablamos de una respuesta completa. Esto me va a aplicar, perdón, acá un paréntesis, tanto para la enfermedad de cambios mínimos como la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, una respuesta a esteroides completa tiene que ver con un cese de la proteinuria que sea menor de 300 miligramos al día. O si lo estamos viendo, pues la relación con creatinina, 200 miligramos gramo de creatinina. Una respuesta parcial se va a definir entonces como una reducción del 50% de la proteinuria con respecto al basal, pero que no esté en rangos menor de 300 miligramos al día. Y que sí o sí esté menor de 3.5 gramos al día, es decir, que tenga una proteinuria en rango subnefrótico, pero que no haya corregido del todo pues, la proteinuria per se. Y la recaída básicamente tiene que ver con un retorno a la proteinuria en rango nefrótico con una previa remisión, ya sea completa o parcial. Y se denomina recaídas recurrentes aquellas que puedan ser más de 3 por año. También es importante tener en cuenta que la dependencia a esteroides se refiere como a aquellos que necesiten continuar en un régimen de esteroides para mantener la remisión. Y la resistencia a los esteroides, miren que acá nos lo dicen que realmente puede ser una no respuesta a las 16 semanas, es decir, básicamente a los 4 meses pues, de tratamiento completo con esteroides. Entonces, estas son las definiciones importantes porque para tener en cuenta eso es el tratamiento per se y miren el tratamiento pues que se utiliza. Miren que cuando vemos que los niños tienen más o menos del 90 al 95% una remisión completa a las 8 semanas cuando se utilizan glucocorticoides. Inclusive pues en las formas secundarias pueden no utilizarse, se corrige el daño, yo con lo que habíamos hablado pues con esto mejora. Pero en los adultos miren que la remisión total se ocurre más o menos entre las 20 y 24 semanas como vimos en la gráfica inicial, del 80 al 85%, más o menos el 80 al 90% de los pacientes
lo logran. Pero miren que más de la mitad, del 50 al 75%, generan una recaída. Y de esas unas recaídas frecuentes pueden ser hasta el 10 al 25%. Teniendo en cuenta esto, la dependencia a los esteroides puede ir hasta un 30% en estos pacientes y ya la resistencia a los esteroides puede ser hasta de un 10 al 12%, 7 al 12% pues en algunas cohortes. Entonces miren que realmente no es infrecuente y el problema es que estos que tengan recaídas frecuentes y los resistentes son los que me van a conferir peor pronóstico porque van a tener que necesitar pues unos tratamientos inmunosupresores más agresivos y pueden tener una progresión mayor de la enfermedad de la proteinuria. Miren a tener en cuenta la tasa de respuesta de tratamiento de los pacientes. Entonces, miren, como habíamos hablado, esto me involucra pues varios estudios que se hicieron especialmente en la década de los 80, 90 y algunos en el 2000, en donde vemos las diferentes poblaciones etarias, especialmente los niños que tienen una muy buena respuesta, especialmente en las primeras 8 semanas, pero los adultos, miren que todas las cohortes van más o menos hasta las 16 semanas. Y a partir de las 16 semanas, entonces ahí es donde generan principalmente las tasas más altas de remisión. Entonces, cuando hablamos de la recaída no frecuente, básicamente es un paciente que remitió, pero en el transcurso del tiempo volvió a caer, es decir, la proteinuria volvió a estar en rango nefrótico. Y esto, básicamente, lo que se debe hacer es repetir un mismo ciclo de esteroides sistémicos, es decir, empezar otra vez, si ya se le habían suspendido los esteroides, empezar otra vez el régimen con los esteroides a 1 miligramo kilogramo, como se veía. Lo que se ha dicho y lo que no se ha estudiado del todo, pero pues es lo que es recomendación especialmente pues de las guías internacionales, es que se puede considerar ciclos más cortos antes de iniciarse el desmonte, ya no ir hasta las 16 semanas, sino que se podrían considerar hasta 4 semanas. Y miren lo que nos dicen las CADIGO de la resistencia a los esteroides. Cuando hablamos entonces de esto, lo principal que hay que tener en cuenta es reevaluar el paciente para descartar otras causas de síndrome nefrótico, ya que no es lo más común, pero sí se presenta, hay que siempre mirar unas causas secundarias. Y miren el tratamiento de la resistencia a los esteroides. Realmente el tratamiento de la resistencia a los esteroides tiene que ver con varios pilares. Metilprednisolona en algunos casos pues lo dicen, pero básicamente lo que nos recomiendan las guías tienen que ver muchísimo con la parte de la ciclofosfamida, que es oral, a dosis de 2 a 2.5 miligramos kilogramo día, más o menos por 8 semanas, y que realmente la otra opción podría ser los inhibidores de la calcineurina, entre ellos la ciclosporina, a dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo día, y el tacrolimus. Sin embargo, acá tener en cuenta que entre la ciclosporina y el tacrolimus se considera que los dos son efectivos, pero hay mayor evidencia con la ciclosporina, por lo cual la recomendación sería o utilizar la ciclofosfamida o utilizar la ciclosporina en estos pacientes. Pero si estos pacientes tienen intolerancia o definitivamente no responden al tratamiento anteriormente mencionado, se recomienda nicofenolato con un nivel de evidencia mucho más bajo. Entonces, a tener en cuenta con estos pacientes que es importante porque la inmunosupresión depende directamente de la respuesta que tengan inicial a los esteroides y si tienen o no recaídas y si el paciente mejora o no con esto. Y miren realmente la evidencia que hay con el uso de rituximab. Realmente esto no se conocía hasta más o menos el 2018, que se hizo, digámoslo, una especie de un estudio realmente con pocos pacientes, fueron 6 pacientes nada más con enfermedad de cambios mínimos, que básicamente eran refractarios pues al tratamiento y tenían unas connotaciones, miren acá, demográficas, sociodemográficas diferentes, pero lo que se utilizó fue el rituximab como primera línea, porque estaban contraindicados pues los esteroides. Y lo que se encontró fue que a los 3 meses de esos 6 pacientes, 3 pacientes tenían una revisión completa a los 3 meses, a los 6 meses un paciente y a los 9 meses un paciente. Y los 2 pacientes restantes no remitieron, pero la proteinuria se fue en menos del 75% de la basal. Entonces miren los resultados, lo cual nos confiere que probablemente hay una causa fisiopatológica diferente a la que estábamos hablando, que tiene que ver mucho involucrado los linfocitos B. Entonces, en resumen, pues de la enfermedad de cambios mínimos, básicamente el tratamiento se hace dependiendo si es primaria o secundaria y si es niño o adulto. Y la respuesta va a variar dependiendo entonces de si es niño o si es adulto. Van a responder generalmente más los niños, van a responder menos los adultos y los adultos tienden a recaer más. Si hay una falta de respuesta o una resistencia a los esteroides, hay que considerar segunda línea de tratamiento. Entre ellos, a tener en cuenta la ciclofosfamida, los inhibidores
inhibidores de la calcineurina, o si definitivamente no hay respuesta o están contraindicados, el micofenolato con menor nivel de evidencia. Y el rituximab no es todavía considerado como una terapia que se va a utilizar, pero los resultados son prometedores y probablemente se necesiten pues unos estudios mucho más grandes para saber pues si se pueden utilizar o no en estos pacientes. Pasando entonces a la segunda parte como tal de la charla, vamos a hablar de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Al final vamos a resumir pues toda esta parte de las conclusiones, pero quería como tener en cuenta como esto en dos partes. ¿Listo? Entonces, hablando de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, habíamos hablado que generalmente se cree que es un continuo y es una de la enfermedad de cambios mínimos y que podríamos hablar como un estadio un poco más avanzado de la enfermedad de cambios mínimos per se. Y cuando hablamos de esto, tenemos que definir qué es. Y realmente no es una enfermedad como tal, no es una entidad pura, sino que lo que es una expresión fenotípica histopatológica de diferentes síndromes, tanto clínico-patológicos, que tienen diferentes causas en común. Entonces, ¿realmente qué significa? Una glomerulosclerosis focal y segmentaria es un patrón histológico que puede estar dado por diferentes enfermedades y diferentes noxas. Y es importante tener en cuenta que en esta entidad también lo que predomina es la lesión del podocito, teniendo en cuenta que hace parte pues de las podocitopatías, generando apoptosis y propagación del daño en estas células. Entonces miren realmente qué es lo que ocurre. Hay que definir que la esclerosis básicamente en términos coloquiales es la cicatrización del depósito pues, de colágeno glomerular, generalmente es tipo 4, con la hialinosis, en estos pacientes que tienen pues esta connotación. Y hablamos que es focal porque generalmente involucra menos del 50% del total de los glomérulos. Y hablamos que es segmentaria porque involucra solamente una parte del glomérulo. Se creía que era menos del 50% del glomérulo, lo que pasa es que pues en algunos, dependiendo de donde uno lo vea, a veces dicen que 70, a veces dicen que 80, pero básicamente tiene que ver es con que sea parcial del glomérulo y que no lo coja totalmente, porque cuando hablamos de que es totalmente lo que coge el glomérulo, hablamos entonces ya no de segmentaria, sino de global. Y es importante tener en cuenta eso porque cuando nosotros hacemos la biopsia renal y cuando hacemos el diagnóstico, obviamente estamos cogiendo, digámoslo, una parte bidimensional de la parte del glomérulo, pero entender que el glomérulo es tridimensional y que puede tener entonces diferentes grados de afectación dependiendo si lo vemos en el modelo tridimensional. Entonces es algo a tener en cuenta porque realmente no es un valor absoluto pues en porcentaje, sino que es algo como más bien, digámoslo, aproximado. En cuanto pues a la epidemiología, miren que realmente la incidencia es más baja, especialmente porque esto no es tan frecuente, especialmente en la población pediátrica, y mire que se da más o menos de 0.2 a 1.8 por 100.000 personas al año. La prevalencia en general en la población es del 4%, pero acá es importante porque este sí va a ser hasta el 40% del síndrome de las causas de síndrome nefrótico en adultos. Entonces, cuando vamos a ver acá hay alguna diferencia mayor y es que la enfermedad de cambios mínimos es mucho más prevalente en niños, del 70 al 90% de los síndromes nefróticos que dan en niños van a ser por cambios mínimos, pero miren que en los adultos va a ser mucho más prevalente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, hasta el 40% de los síndromes nefróticos. Y es la enfermedad glomerular primaria que más frecuentemente lleva a los pacientes a una enfermedad renal terminal y se genera más en hombres, 1.5 a 2 veces más que en hombres. Y acá también tenemos que tener en cuenta que hay algunos grupos etarios y más bien raciales y connotaciones sociodemográficas que pueden estar asociadas también a mayor riesgo de presentarlo. Entre ellos, por ejemplo, los afrodescendientes, pero que tienen que ver más con variables genéticas de la entidad. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Miren, fisiopatológicamente tenemos que hablarlo de dos formas, ¿listo? Porque la parte fisiopatológica tiene que ver si es primario o si es secundario. Entonces, cuando hablamos de primario, básicamente significa que no hay como tal una enfermedad o una noxa exógena que me esté generando pues el daño per se. Y cuando hablamos de esto, ahí es donde todavía hay dudas. ¿Por qué? Porque las investigaciones más recientes nos apuntan a que hay, digámoslo, un factor, una sustancia a nivel sanguíneo, que esa sustancia a nivel sanguínea nos va a generar pues el daño directo a nivel de los podocitos. Y esa sustancia no se conoce con exactitud cuál es, pero están, digamos, los factores circulantes, hay varios propuestos, y se creen que es una citoquina, pero miren los que estamos acá propuestos, que es PAR1, que básicamente es, digámoslo, el análogo del receptor
de activador de plasminógeno uroquinasa. Este se cree que probablemente puede desarrollar todo el daño podocitario pues, en estos pacientes, porque se ha visto que hay aumento pues, tanto en sangre como en orina de ellos. Pero también está el anti-CD40, la citoquina tipo 1 tipo cardiotropina, que pues todo esto lo que nos puede hacer son daños directos a nivel del podocito, pero son postulados teóricos que todavía no tienen un sustento clínico per se, y se cree que pueden estar o no allí involucrados. Sin embargo, cuando hablamos realmente de las secundarias tienen que ver con varias cosas, y eso tiene que ver básicamente con la depresión de los podocitos, que pueden ser por toxinas exógenas o endógenas, un efecto dominó que me va generando un daño en cadena pues, de los podocitos, y esto me va a estar también desarrollado por factores hemodinámicos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me va a pasar es que en aquellos pacientes que de pronto tengan cambios fisiológicos antestresantes del paciente, como son, por ejemplo, hipertensión, diabetes, condiciones metabólicas, que lo que me van a generar es un aumento inicial de la tasa de filtración glomerular, porque me van a generar una hipertrofia glomerular. Esto se va a ir desarrollando con el tiempo si se perpetúa en un daño directo a los podocitos, porque la hipertrofia y todo lo que tiene que ver con el daño de elongación y la glomerulomegalia, por decirlo así, me va a generar un adelgazamiento de la parte de los podocitos y un borramiento también de sus pies, lo que me va a connotar más adelante clínicamente va a significar una proteinuria y un daño pues como tal en el tiempo. Entonces es algo importante porque no solamente tiene que ver con factores, digamos, lo exógenos, sino pues también tienen que ver con factores propios del individuo, es cambios, estilos de vida, perdón, y alguna susceptibilidad genética, básicamente también teniendo en cuenta que hay algunas proteínas que pueden estar, que hacen parte importante del metabolismo pues, de los podocitos y que pueden estar desarrolladas allí, especialmente en pacientes que puedan tener algunas condiciones como por ejemplo déficit de nefrina, podocina, pero es menos frecuente en estos pacientes. Y a tener en cuenta que también una de las causas de la parte fisiopatológica importante es que hay una deprivación de las células parietales, perdón, viscerales pues, del glomérulo per se. Y el problema es que estas células no tienen, digamos, un poder replicativo alto. Entonces, cuando se dañan, el problema es que básicamente van a generar un daño allí de la membrana, perdón, de la barrera de filtración, y me van a generar básicamente una proteinuria y un síndrome nefrótico. Miren acá cómo vemos entonces el desarrollo de la patología como tal de estos pacientes. Entonces miren acá que tenemos un glomérulo que está normal, pero que acá lo vemos entonces en microscopía electrónica con el borramiento de los podocitos, de los pies pues, de los podocitos. Posteriormente el problema, esto básicamente me va a conferir una enfermedad de cambios mínimos, y la explicación de aquí en adelante, de aquí para abajo, es el por qué algunos autores me van a pensar que realmente la glomerulosclerosis focal y segmentaria es un estadio más tardío de la enfermedad de cambios mínimos. Y esto tiene que ver porque hay una depresión pues, de los podocitos que me va a llevar a una esclerosis tanto pues, focal como segmentaria de toda esta parte de los podocitos, que al final de cuentas lo que me va a llevar es a que a nivel del glomérulo, que es esta parte de acá, haya un reemplazo de toda esta podocitos y toda esta parte, digámoslo, extraglomerular por una matriz pues de colágeno, lo cual me va a conferir este problema pues en estos pacientes, que es la entidad pues histopatológica per se. Entonces miren que la etiología tiene que ver con varias formas. Habríamos hablado antes, básicamente acá lo desarrollan desde diferentes enfoques, pero lo quería enfocar de tres formas: primaria, secundaria y genética. La genética realmente no vamos a hablar tanto de ella, porque la genética tiene que ver directamente con pacientes, principalmente que se manifiesta en la edad temprana, ya sea en la infancia, primera infancia o en la adolescencia, pero también puede presentarse en algunos de los adultos pues, que puedan presentarse con glomerulosclerosis focal segmentaria, aunque no es tan frecuente. Y generalmente cuando se presenta en adultos es porque hay una noxa que hizo como una especie de gatillo que puede entonces estar allí desarrollando. Las primarias tienen que ver entonces con la fisiopatología que ya habíamos hablado, una sustancia circulante en sangre que todavía se desconoce, y las secundarias sí son las que tienen que ver con algunas causas, digámoslo, ya sean endógenas o exógenas, que ya vamos a ver a continuación. Entonces miren realmente cuáles son las diferentes causas que nos muestran acá.
Esto es lo que habíamos hablado pues de la primaria, que generalmente se ve pues un factor circulante que no se conoce. Hay una que es adaptativa, que tiene que ver básicamente con aquel aumento del gasto metabólico y de la capacidad glomerular, como habíamos hablado, especialmente en pacientes que están siendo expuestos a una noxa que puede o no ser, digámoslo, reversible. Entonces, el problema es que cuando esto va a aumentar, a perpetuarse en el tiempo, esto me va a generar entonces una perpetuación como del daño, y me va a generar entonces la positopatía per se. Estos que son factores genéticos que básicamente tienen que ver con déficit de apoproteína L1, y pues los factores genéticos. Y miren los otros que están asociados a inflamación o a medicamentos, que tienen que ver que hay un rol inflamatorio y de citoquinas, digámoslo, secundarios a todos la respuesta inflamatoria, que pueden estar, digámoslo, dando un daño directamente de los podocitos. Y miren acá como vemos entonces tanto las causas primarias que habíamos hablado acá, como las causas secundarias resumidas. Entonces, las causas secundarias acá, por ejemplo, en Comprehensive, lo que nos hace es meterlo todo en la parte genética, también en las causas secundarias, pero los más importantes son las asociadas pues a infecciones, como son, por ejemplo, VIH, parvovirus B19. Estos dos, VIH y parvovirus B19, van a ser la gran mayoría de los que están secundarios a infecciones, aunque también es importante tener en cuenta otras. Inducidas por drogas, y miren que en las inducidas por drogas, muy importante tener en cuenta interferón litio, pero principalmente la heroína, porque se creía que la heroína era más que nada por los excipientes que pudieran tener, y todavía se desconoce como su fisiopatología per se, pero es importante porque no solamente es por la heroína, sino que en estos pacientes van a haber mayor riesgo de desarrollar pues infección por VIH. Y acá a tener en cuenta también, por ejemplo, los bifosfonatos, principalmente el pamidronato, que ha estado involucrado pues, en estos pacientes, y los esteroides anabólicos, que básicamente son por series de casos que se presentan en estos pacientes. Y es importante porque generalmente, estos acá pues una cuña como un spoiler antes de que empecemos con el tratamiento, y que básicamente con el tratamiento de estas causas o la suspensión de estas se puede disminuir la proteinuria y se puede retornar, digámoslo, a la función normal pues del riñón. Y miren que hay otras, y acá me parece que son las más importantes a tener en cuenta, principalmente por nosotros como médicos internistas. Y pues a tener en cuenta también como el médico general que está viendo estos pacientes con alguna frecuencia. Porque miren que hay unos cambios que tienen que ver adaptativos pues estructurales, o pues en respuesta a una función propia pues del metabolismo, que van a disminuir la masa renal, y esto tiene que ver especialmente con aquellos pacientes que puedan presentarse, ya sea con alteraciones congénitas como son agenesia renal, unilateral, displasia renal, o que puedan presentar reflujo, nefropatía pues por reflujo, que pueden presentar entonces estos cambios. Pero miren también cómo pueden ser también en estos pacientes que inicialmente puedan tener una masa renal normal, es decir, no necesariamente que tenga una disminución de la capacidad de las nefronas, sino que pueden tener normales las nefronas, pero con cambios, digamos, los fisiopatológicos pueden disminuir la función, como son aquellos pacientes con hipertensión, obesidad, fenómenos ateroembólicos, aumento pues no solamente la obesidad, sino también el sobrepeso, enfermedad insuficiencia cardíaca, especialmente pues cianótica, y enfermedad o de células falciformes, o pues la drepanocitosis. Entonces miren a tener en cuenta que todos estos factores pueden hacerme una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Y acá lo que les había hablado, principalmente el tratamiento de estas causas secundarias es el tratamiento de la enfermedad que lo está provocando, y no de la glomerulosclerosis per se. Entonces las manifestaciones clínicas realmente acá también es variado. Puede ser desde una proteinuria asintomática en algunos pacientes hasta un síndrome nefrótico franco. Y miren que se pueden desarrollar hasta el 50 al 70% de estos pacientes. Generalmente también cuando hay, digámoslo, unas formas que son secundarias a la hiperfiltración de estos fenómenos adaptativos, se puede presentar una proteinuria en rangos no nefróticos, generando además una albuminuria, sérica normal, una albumina sérica, normal, por lo cual no van a presentar pues como tal edemas, y tampoco me van a presentar todos estos factores. Se puede presentar también hipertensión hasta el 30 al 70% de los casos, algunos casos de microhematuria en 30 al 75%, y es importante tener en cuenta que dependiendo de la variable
histopatológica, como también vamos a ver a continuación, se puede o no presentar una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa de la filtración y esta disminución de la tasa de filtración glomerular me va a conferir, dependiendo también de cuál sea la variable histopatológica, una rapidez en el deterioro, o puede ser, digamos, un poco más larvada, y ya la vamos a ver a continuación. Generalmente también es una de las causas de síndrome nefrótico con complemento normal, y realmente no es una proteinúria selectiva, no solamente se bota albúmina, sino también el resto de proteínas. Cuando vemos la clasificación, normalmente lo que nosotros tenemos es que lo tenemos que clasificar por la parte histopatológica, y en el contexto histopatológico se conocen 5 variables a saber. Sin embargo, en algunos casos también se refiere la hipercelularidad mesangial difusa y la nefropatía C1Q como algunas variantes de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Básicamente estos subtipos están dados, digámoslo, por el fenómeno histopatológico per se, pero es importante tenerlos en cuenta y conocerlos, porque me van a llevar a un pronóstico mejor o peor dependiendo pues del tipo que haya, y además a un tratamiento dependiendo también del mismo. Entonces vamos a hablar solamente como grosso modo de cada uno. La primera es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que no está especificada pues en otras formas, o la clásica que uno conocemos. Y mire que realmente es la forma genérica de la enfermedad. Para poder llegar a eso, básicamente hay que excluir las demás formas, siendo esta la más frecuente, pues lo primero que hay que hacer es excluir otras formas que pudieran ser más graves, y básicamente lo que ocurre acá es que hay una acumulación de la matriz extracelular que ocluye los capilares. Miren, realmente acá lo vemos a nivel izquierdo de la imagen. Vamos a ver fenómenos también entonces de hialinosis y células espumosas endocapilares, retrayendo así la membrana de filtración pues, glomerular, y puede haber sinequias en la cápsula de Bowman. Entonces miren realmente que el glomérulo normal sería más o menos lo que vemos acá en la parte derecha, y en la mitad izquierda es donde lo vemos entonces esclerosado, con todos estos cambios que estamos hablando. Y cuando vemos entonces en inmunofluorescencia pueden haber depósitos de IgM, C3 y C1Q, que realmente no es lo más común, pero pueden estar allí entonces presentes. Cuando hablamos de la variante periliar, básicamente se llama así porque los cambios de glomerulosclerosis ocurren a nivel del hilio. Entonces miren que realmente acá vemos el hilio, en donde pues se salen tanto las arteriolas, toda la parte pues, de las arteriolas del glomérulo, y miren que allí es donde se van a presentar mayormente estos cambios. Se puede presentar una hialinosis y esclerosis del más del 50% de los glomérulos, también obviamente con lesiones segmentarias. Excluye también las demás causas, y frecuentemente se presentan aquellos que están presentes, pues que se presentan pues por cambios funcionales o estructurales adaptativos en los pacientes que habíamos hablado, principalmente en las causas secundarias. Hay una hipertrofia glomerular, y generalmente lo que ocurre es una dilatación de la arteriola renal aferente con un aumento de la presión pues, de filtración. En la variante celular básicamente lo que nos va a ver es una hipercelularidad endocapilar. Entonces acá algo es importante, porque esta hipercelularidad endocapilar lo que me va a generar es que a nivel del capilar glomerular me va a aumentar como tal la celularidad allí, y lo que me va a hacer es ocluir los vasos capilares. Entonces esta oclusión me va a generar entonces que haya unos fenómenos, pues digámoslo, de aumento del flujo retrógrado, y va a ser muy similar a la glomerulonefritis membranoproliferativa, como lo vamos a ver pues, en charlas posteriores. Va a haber una hiperplasia también de las células epiteliales viscerales, pues por todo este crecimiento retrógrado que hay, y pues el borramiento clásico de los procesos positarios. Generalmente esto es importante porque puede ser usualmente primaria y confiere el estadio temprano de las lesiones segmentarias. Y miren la variable colapsante, que realmente la variable colapsante, digamos, lo que es importante, porque esta es la que generalmente se está asociada a peor pronóstico. Y miren que básicamente lo que es que de menos haya un glomérulo con un colapso segmentario global, con una hipertrofia pues también de las células epiteliales viscerales, pero la oclusión de la luz capilar se va a dar básicamente por la retracción y el colapso de la membrana basal glomerular. Entonces miren acá como vemos que básicamente todo este glomérulo, como su nombre lo dice, colapsó, y el problema es que la esclerosis es tan grande que todo el glomérulo no está funcionando, pese a que haya cambios ya sean segmentarios, realmente todo el glomérulo no funciona. Y acá la diferencia es que no hay una hipercelularidad endocapilar, y generalmente se asocia no solamente con daño glomerular, sino también con enfermedades tubulointersticiales, como son la atrofia tubular, la fibrosis intersticial, edema e inflamación. Generalmente se desarrolla más en el contexto de glomerulosclerosis focales segmentarias secundarias, principalmente aquellos pacientes con VIH, parvovirus y
secundarias pues también al consumo de heroína. Entonces es importante tener en cuenta porque vamos a ver que generalmente me confiere un peor pronóstico. Y la variable TIP, esta es la que de todas las variables histopatológicas se cree que tiene un mejor pronóstico. Se llama TIP porque miren que realmente la glomerulosclerosis lo que me va a generar acá es un patrón que va a estar predominante acá en el tip o en la punta, por decirlo así, principalmente aquella que se comunica con el túbulo contorneado proximal. Entonces miren, acá la estoy señalando pues con la flecha, no sé si ustedes la ven, pero básicamente lo que se ve es al menos una lesión que compromete la punta y hay una adhesión entre el penacho y la cápsula de Bowman. Entonces miren que realmente hay como una especie de sinequias acá, que lo que me va a generar entonces también es este fenómeno de esclerosis pues aquí a este nivel, pero este se desarrolla pues más acá. Pueden haber también lesiones centrales y pueden haber también unas variantes periliares y colapsantes pues que realmente excluyen esta fenómeno histopatológico. Y la gran mayoría de estas son primarias, por lo cual estas se confieren, como les decía, un mejor pronóstico y no están asociadas generalmente a cambios túbulo-intersticiales. Entonces miren, yo les quería traer este algoritmo diagnóstico porque yo entiendo que probablemente cuando hablamos de toda esta parte histopatológica es un poco confusa y a veces nosotros también no sabemos cuál sea la importancia de cada una de estas causas y de cómo de diferenciarlas, especialmente cuando nos estamos ateniendo pues, a ver el paciente como tal y cuál es la importancia clínica. Entonces miren que este es, pues, el algoritmo que está en UpToDate, pero me pareció muy interesante cuando hablamos de esto. Entonces, ¿cómo diferenciamos y qué es lo que vamos a ver? Entonces, principalmente, un paciente que tenga una lesión, que ya sabemos que es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque lo vimos en la biopsia renal. Listo. Pues acá excluyen la parte colapsante por el deterioro pues, de la función renal, todo esto. Y lo que vemos acá es el paso a seguir es si tiene o no proteinuria en rango nefrótico. Entonces, si tiene proteinuria en rango nefrótico. Esta proteinuria en rango nefrótico, entonces, lo que vamos a ver es cómo está a nivel, digámoslo, de la microscopía electrónica, el borramiento de los pies de los podocitos. Si es segmental, es decir, menos del 80% del borramiento, lo que nos dice básicamente es que probablemente este paciente tiene una una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Y si se identifican los factores de riesgo secundarios, por ejemplo, drogas, virus, etc., entonces eso definitivamente nos hace el diagnóstico. Pero si no se identifica, entonces hay que considerar que probablemente puedan ser una glomerulosclerosis focal y segmentaria de causa o ya sea secundaria por algo que no vemos o genética, por lo cual se deben hacer estudios pues, genéticos. Pero si en la microscopía electrónica vemos que el borramiento de los pies de los podocitos es difuso, es decir, que tengan más del 80%, generalmente aquí sí consideramos que es más primaria y dependiendo directamente si responde o no a la primera línea de tratamiento, como lo vamos a ver. Es decir, responde a esteroides, sí, entonces es primaria. Pero si no, entonces hay que considerar primaria o que sean causas genéticas, y por lo cual debería ser evaluado también por geneticista. Pero tenemos el otro paciente, y el otro paciente es aquel que no tiene un síndrome nefrótico o no tiene pues una proteinuria en rango nefrótico, sino también vamos a ver en la microscopía electrónica si el borramiento es segmentario y mirar si es segmentario básicamente puede ser también secundario o genético, y acá también miramos básicamente la misma parte del algoritmo que vimos acá. O si es difuso, definitivamente esto no es primario porque generalmente las causas primarias, o bueno, más bien las glomerulosclerosis focal y segmentaria primarias, siempre me van a estar acompañados de una proteinuria mayor de 3.5 gramos al día. Por lo cual, el hecho de que tenga una proteinuria en rango subnefrótico casi que me lo excluye y deberíamos considerar, si es difuso, más bien las causas genéticas. Resumen como para que no nos confundamos, y yo sé que es un poco complejo, pero aquí pues las perlas principales es, para poder nosotros saber si es una causa primaria, secundaria o genética, básicamente lo que tenemos que ver es primero el patrón, tanto de histopatología, para lo cual vamos a estar muy apoyados de los patólogos, pero también el patrón clínico, si es o no esa proteinuria en rango nefrótico. Si tiene una proteinuria en rango nefrótico, eso no me excluye ninguna de las causas per se, es decir, puede ser primaria, secundaria o genética. Pero si es una proteinuria menos de 3.5 gramos, es decir, en rango subnefrótico, eso me excluye que sea primaria y generalmente estos pacientes no deberían ser llevados a terapia inmunosupresora con esteroides, sino que lo que se debe hacer es buscar causas secundarias o genéticas. Entonces, dicho esto, el pronóstico de esta enfermedad realmente depende de cuál es la causa y segundo, si tiene o no una respuesta a los esteroides en caso de que se utilicen.
Básicamente eso es lo que me va a conferir el mayor pronóstico. Miren que hay algunas, digámoslo, pistas clínicas que me van a hacer llevar a creer si el paciente tiene un mejor o peor pronóstico, que básicamente tiene que ver con el rango de la proteinuria. En aquellos pacientes que tengan una proteinuria en rango nefrótico obviamente van a tener peor pronóstico renal que los que no, especialmente con aquellos que tengan proteinurias por encima de 8 o de 10, y que tengan también al mismo tiempo declinación de la tasa de filtración glomerular con aumento pues de la creatinina. Básicamente algunos factores de mal pronóstico tienen que ser con la variante colapsante y que tengan además una fibrosis tubulointersticial asociada, y los de buen pronóstico van a ser principalmente en aquellos que tengan variedad DIP. Y lo que habíamos hablado es lo principal que me va a conferir el peor pronóstico es si no hay una respuesta pues a los esteroides. Y miren realmente, miren lo que vemos acá, lo que habíamos hablado del pronóstico del daño renal, o más bien de la supervivencia renal, en porcentajes dependiendo si tienen o no proteinuria en rango nefrótico. Miren, aquellos que tengan proteinuria en rango nefrótico tienen realmente peor pronóstico renal. Y miren la respuesta a esteroides, que son lo que principalmente me van a conferir también esto. Los que responden básicamente tienen una remisión del 100%, los que no se tratan y los que no responden, al final de cuentas van a tener una supervivencia renal acumulada muy similar cuando lo vemos en el tiempo de presentación en años. Y pues como para finalizar esta parte hay que hablar indudablemente del tratamiento. Entonces ya habíamos hablado que que los pacientes que tienen una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, especialmente que sea adaptativa o a cambios, digámoslo, que como habíamos hablado, hipertensión, obesidad, diabetes, entre otros, lo que se debe hacer es tratar como tal esa enfermedad. Pero los pacientes que van a ser llevados a un tratamiento inmunosupresor son aquellos que tengan una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, que principalmente son aquellos que me van a ser llevados a una proteinuria en rango nefrótico. Entonces, en aquellos pacientes que no sepamos realmente, porque a veces no es fácil uno diferenciar si es primaria o secundaria, y que no haya una noxa clara que nos esté explicando cuál es el fenómeno que nos esté dando esta glomerulosclerosis focal y segmentaria, y tenga una proteinuria nefrótica, lo mejor es tratar. Y el tratamiento, entonces, es lo que nos va a conferir si hay respuesta o no. Miren que el 10 al 30% de los pacientes tratados con esteroides logran remisión pues, de la proteinuria, pero el porcentaje de recaído es alto, y la remisión de la enfermedad es aproximadamente del 30 al 40% de los casos. La respuesta, básicamente, aquí se lo resumo, es lo mismo que habíamos hablado. Una respuesta completa es que la proteinuria baje por debajo de 300 miligramos gramo, o que tenga y que tenga pues también una albúmina sérica mayor de 3.5 y que tenga una creatinina pues normal. La remisión parcial básicamente es el 50% de lo que es la basal, pero con aquellos que tengan una proteinuria menor de 3.5 gramos. La recaída es aquellos que vuelvan a hacer proteinuria en rango nefrótico después de que se haya obtenido la remisión, lo mismo que habíamos hablado pues de la dependencia a esteroides y la resistencia a esteroides, básicamente que en aquellos pacientes que no mejoren pese al tratamiento con esteroides por más de 4 meses. Entonces, mire que realmente es lo mismo que habíamos hablado de la enfermedad de cambios mínimos. ¿Y las opciones terapéuticas cuáles son? Pues las opciones terapéuticas dependen directamente. Miren que acá, este algoritmo que también está en Comprehensive, es básicamente, nos dicen entonces si está dependiendo de la proteinuria que tengamos. Es una proteinuria en rango subnefrótico, básicamente lo que tenemos que hacer es el tratamiento de todas las causas que no tiene que ver directamente con, pues todo lo acontecido que no tiene que ver directamente con la parte renal. Entonces, mire que se debe controlar la presión arterial. Generalmente en estos pacientes, cuando ya tengamos una proteinuria, tenga o no rangos nefróticos, es importante tener el tratamiento con los bloqueadores pues, del eje renina-angiotensina-aldosterona, porque básicamente lo que nos va a conferir esto es disminución de la proteinuria. La terapia con estatinas para la hiperlipidemia y todo lo que tiene que ver con la terapia antiproteinúrica. Cuando hablamos del síndrome nefrótico sintomático, que tiene alto riesgo de complicaciones, no solamente es esto inicial de el manejo pues conservador y el manejo que tiene que ver pues con toda la proteinuria, sino que también se debe utilizar aquí en estos pacientes ya con un síndrome nefrótico la prednisolona, 1 mg/kg día o 2 mg/kg, dependiendo pues de dónde lo estemos viendo, por 4 a 16 semanas. Y esto me va a conferir, recuerde que 16 semanas es el tope como para saber si tiene o no respuesta pues a los esteroides. Y
en aquellos pacientes que sean resistentes a los esteroides o que tengan contraindicación, miren que realmente el tratamiento es muy similar a lo que habíamos hablado de la enfermedad de cambios mínimos. Básicamente lo principal es la parte de los inhibidores de la calcineurina, pero también la ciclofosfamida, y en una tercera opción vamos a estar con el micofenolato. Entonces, realmente miren que el tratamiento no difiere mucho y tiene que ver directamente con la respuesta o no a los esteroides. Entonces, lo que habíamos hablado, en la proteinuria que no estén en rangos nefróticos, eso pues lo anterior era como el resumen de todo, pero básicamente acá se los digo mayormente, hay unos que son unos medidas no farmacológicas como la restricción de sodio, y de agua, pero al mismo tiempo en aquellos pacientes que tengan una proteinuria no nefrótica deberían ser llevados a IECA o ARA2, dependiendo pues de que esté disponible y cuál sea el perfil del paciente. Las tiacidas se han recomendado también especialmente porque han visto una mejoría principalmente pues también de la proteinuria y en estos pacientes, aunque pues no es la primera línea, y los antagonistas de aldosterona que tienen un efecto antifibrótico. Los glucocorticoides, como habíamos hablado, en aquellos pacientes con síndrome nefrótico, proteinuria en rango nefrótico y que se sospeche pues causa primaria, miren que el régimen depende directamente, no lo veamos, pero principalmente se cree que es 1 a 1 miligramo kilogramo día por 4 a 8 semanas. Después de esto, pues si ya tenemos entonces una respuesta, va a ir disminuyendo principalmente la dosis. Y mire que va a haber una respuesta inicial del 40 al 80%. Lo que nos recomiendan las CADIGO es que haya unas unas dosis más altas, más o menos entonces hasta 4 a 16 semanas, y disminución de la dosis en los 6 meses siguientes hasta lograr la remisión pues completa. Los inhibidores de la calcineurina, como habíamos hablado, el problema es que pues principalmente hay un aumento del riesgo de toxicidad, especialmente a nivel renal, por lo cual entonces se debe evitar en aquellos pacientes que tengan una enfermedad intersticial importante o una tasa de filtración glomerular menos de 30, porque pueden ser también nefrotóxicos pues a este nivel. Básicamente las dosis, mire que está la ciclosporina y el tacrolimus, también acá tiene más evidencia la ciclosporina, es de 2 a 4 miligramos kilogramo pues día. El tacrolimus también puede ser una opción, pero realmente básicamente los estudios que hay son más con ciclosporina, aunque como habíamos hablado, estos se reservan para una segunda línea. Esto pues lo que habíamos hablado de los dosis y los regímenes que pues podemos revisar como con más tiempo más adelante. La ciclofosfamida como una tercera línea de tratamiento. Recordemos que la ciclofosfamida oral era la segunda línea casi que en los pacientes con enfermedad de cambios mínimos. Acá pasa como una tercera línea que principalmente se presenta una mayor respuesta pues en los pacientes dependientes de glucocorticoides o con intolerancia, pero la remisión es menor del 20% en esos pacientes que son corticoresistentes. La dosis es de 2 a 6 miligramos kilogramo día de 2 a 6 meses y la remisión se da en 60 al 70% de los pacientes al comparar con placebo. Y hay otros medicamentos que se pueden utilizar, especialmente los ahorradores pues, de los glucocorticoides, el micofenolato como cuarta línea básicamente, y hay otros que no han demostrado que si bien digamos lo que in vitro han demostrado algún grado de evidencia, como son entonces el adalimumab y el abatacept, no han demostrado como tal en vivo una mejoría pues, de la proteinuria y una mejoría de los desenlaces clínicos, por lo cual todavía faltan estudios como para tratar. Y mira realmente que acá lo que nos dice básicamente es un resumen de lo que habíamos hablado. El síndrome nefrótico hay que mirar toda esta otra parte y hay que descartar causas secundarias, genéticas, y cuando hablamos de la causa primaria, entonces que no se identifica como tal una causa, tiene un síndrome nefrótico, entonces hay que mirar el tratamiento con esteroides y ver si es sensible. Entonces, y allí ya habría que ver como todo el algoritmo que se desarrolla, o si es resistente, que es lo que habíamos hablado con anterioridad. Y miren que hay varios medicamentos que están como en investigación para más adelante mirar si pues, se pueden o no sirven en estos pacientes. Y acá pues este algoritmo también, que básicamente también lo que nos dice es lo mismo, solamente que acá lo que nos adiciona es aquellos pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria adaptativa, que lo que se debe hacer es también tratamiento de la causa, inhibición pues del sistema renina-angiotensina aldosterona y restricción de sodio y agua. En cuanto al trasplante renal, pues el problema es que el 30% de los pacientes trasplantados por glomerulosclerosis focal y segmentaria pueden tener recurrencia en el injerto. Entonces realmente esto no me confiere pues una cura de la enfermedad, y el problema es que hay unos factores pues que pueden ser pronósticos de mal pronóstico que me van a llevar a un trasplante renal, como que la glomerulosclerosis focal y segmentaria inicia a una edad temprana, que haya una proteinuria mayor de 8 a 10 o un curso más rápido de la enfermedad asociado a un declinamiento de la tasa de filtración glomerular.
Y miren realmente que para concluir entonces la charla, la enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños y más o menos del 10 al 15% en adultos. Generalmente se presentan pues tanto la glomerulosclerosis focal y segmentaria como la de cambios mínimos son podocitopatías, en cuando las características de la de cambios mínimos son hallazgos en la microscopía electrónica que tienen que ver con el borramiento de los pies del podocito. Clínicamente se presenta como un síndrome nefrótico en la gran mayoría pues, de las ocasiones. La etiología mayoritariamente es primaria y aunque se deben descartar causas secundarias, esto hablando de la enfermedad de cambios mínimos, y el tratamiento, glucocorticoides, los esteroides que generalmente en los niños se presentan un 80 al 90% de respuesta, confiriendo pues un buen pronóstico, y el tratamiento inmunosupresor agresivo básicamente se da si hay falta de respuesta o una recurrencia pues frecuente. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, básicamente se manifiesta porque es un factor, una entidad histopatológica con una esclerosis de menos del 50% de todos los glomérulos y una parte de cada glomérulo. Se deben descartar causas secundarias y primarias, aunque acá habíamos hablado que en la glomerulosclerosis focal y segmentaria es más frecuente las causas secundarias y se debe hacer una buena historia clínica para descartarlas, pero que las causas primarias son las que básicamente van a estar condicionadas pues a un tratamiento inmunosupresor, y las secundarias básicamente van a ser tratando la enfermedad de base. Las primarias van a lograr remisión básicamente el 10 al 30% de los pacientes tratados con esteroides, pero teniendo una alta tasa de recaídas, y el tratamiento depende básicamente si es sensible o es resistente a los glucocorticoides, teniendo en cuenta que en ambos casos se debe manejar siempre la proteinuria y tener en cuenta las diferentes líneas de tratamiento después de los esteroides. Muchas gracias, sé que es una charla pues siempre que es un poco compleja porque cogemos dos temas, pero básicamente traté de hacerlo lo más resumido posible, especialmente esta parte del tratamiento que tiene mucho que ver una con la otra. Muchas gracias y espero comentarios. Bueno, muchas gracias, doctor Sebastián, por la excelente exposición. Tenemos entonces este tema tan importante de podocitopatías, donde enfocamos inicialmente las dos principales que se presentan en nuestra población, que son la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Realmente son dos enfermedades totalmente distintas. Aclaro el primer tema. Al principio se pensaba que era un espectro de la misma enfermedad porque algunos pacientes que se les hacía una biopsia renal mostraban un patrón de cambios mínimos y posteriormente, cuando no respondían al tratamiento, se les volvía a hacer otra biopsia y ahí sí mostraban una focal y segmentaria. Entonces, ¿por qué ocurría esto? En la glomerulosclerosis focal y segmentaria realmente tenemos que en los pacientes el daño es parcheado, es decir, al principio una biopsia puede ser normal si la muestra no es representativa. Le quito el volumen. Si la muestra no es representativa, el compromiso puede ser así. Pero cuando pasa el tiempo, se vuelve a hacer una biopsia renal y puede aparecer la focal y segmentaria. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque inicialmente, entonces, como lo mencioné, la muestra donde veíamos un cambios mínimos era una focal y segmentaria no representativa. Entonces, cuando volvemos a hacer la biopsia, ahí sí vemos la lesión y por eso es que se denominaba, esta que era un cambios mínimos inicialmente en una biopsia, no respondió al manejo, lo volvimos a biopsiar y en la segunda biopsia sí salió. Entonces, lo que pudo haber pasado fue que la primera muestra era insuficiente porque no tenía el número de glomérulos adecuados, o inicialmente en esa muestra que hicimos de biopsia renal no salía la lesión. Eso ya está estudiado. Por ejemplo, en las focales y segmentarias, cuando solo hay 10 glomérulos, se nos pueden pasar hasta el 20 al 30% de las focales y segmentarias. Es decir, la muestra puede salir como cambios mínimos y no salir la lesión ahí. Si la muestra tiene 20 glomérulos, eso reduce al 10 al 20%. Y si la muestra tiene 30 glomérulos o más, pues eso ya solo se nos van a pasar el 5 al 10%. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, simplemente que es una falta de representación cuando vemos un cambios mínimos y el paciente no le responda como realmente debería ser un cambios mínimos, piensen en una focal y segmentaria no representada. ¿Y por qué son dos enfermedades totalmente distintas? Pues son dos enfermedades totalmente distintas. ¿Por qué? Mire que la enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad principalmente de los niños,
responde espectacularmente al manejo inmunosupresor. Generalmente no compromete la tasa de filtración glomerular. Generalmente recae mucho. Eso. Y en los adultos es algo menos frecuente. Entonces, eso por ahí con los cambios mínimos. Miren ustedes cómo la focalis segmentaria es una enfermedad menos frecuente en los niños. Es una enfermedad que generalmente desde el principio está comprometida la tasa de filtración glomerular y de hecho se puede comportar también con hematuria desde el principio, más frecuente que la de cambios mínimos. Responde menos al manejo inmunosupresor con esteroides y la regla es que el paciente progrese a una enfermedad renal crónica con necesidad incluso a veces de diálisis y trasplante. Entonces, mire que son dos enfermedades completamente distintas. Además, ya se han estudiado los marcadores. En la de cambios mínimos, el marcador principal es el CD80 y el CD86. En cambio, en la focal segmentaria, pues se han estudiado varios marcadores. Ahorita el marcador más opcionado es una proteína que se llama el SUPAR. Entonces, miren ustedes este paralelo. Y la célula aquí estrella que está dañada, y por eso se llaman podocitopatías, es el podocito. El podocito se empezó a hablar de esta célula tan especializada desde los finales de los años 80, principios de los 90, inicialmente se conoció como el pericito. Y veían cómo esta célula era la principal implicada en las propiedades de permeabilidad de la barrera de filtración glomerular y su daño generalmente producía proteinuria y llevaba a enfermedad renal cuando se empezó a estudiar esto. Esta imagen del libro de Brenner, no me quedó la referencia ahí, muestra entonces cómo esta célula altamente especializada recubre los capilares en la parte exterior y los abraza estrechamente, formando los diafragmas de hendidura e impidiendo la filtración de las proteínas. Podemos ver entonces cómo en una microscopía electrónica se pueden ver entonces las tres capas de la barrera de filtración glomerular, que son la capa endotelial, que tiene grandes poros y que pueden permitir el paso incluso de ahí de proteínas, porque son muy grandes. Sin embargo, después sigue la membrana basal glomerular con sus tres capas, que es una malla que evita también el paso, pero realmente el verdadero, la barrera de filtración glomerular está en la hendidura diafragmática que se forman por los pies de los podocitos. Y entonces, ¿cómo es esta barrera de filtración? Pues es altamente especializada. Miren ustedes entonces que entre un proceso podocitario y el otro hay un diafragma de hendidura que está conformado por una serie de proteínas que se oponen al filtrado de las proteínas, como son entonces la nefrina, la podocina, las AD2AP, las NEP1, NEP2, la alfa-4-actinina, que une esto al citoesqueleto del podocito, y los podocitos están pegados a la membrana basal glomerular por unas proteínas que se llaman las alfa-beta integrinas y los distroglicanos. Hay que tener en cuenta que entonces el podocito es una célula altamente especializada y que no prolifera y que en general, en condiciones normales, no se divide, porque permanece en el ciclo G0 del ciclo celular y ahí permanece quiescente toda la vida. De hecho, nosotros nacemos con los podocitos que vamos a tener toda la vida y a lo largo de la vida vamos a ir perdiendo podocitos a medida que envejecemos y por eso fisiológicamente vamos a ir perdiendo una tasa de filtración glomerular de un 1% a partir de los 30, 40 años. Eso es fisiológico y eso es porque el podocito, como lo menciono, en condiciones normales no se divide, permanece en el ciclo G0. Como son incapaces de proliferar, obviamente entonces un daño crítico en los podocitos puede producir un daño en nuestros riñones y obviamente nos puede llevar a enfermedad renal crónica progresiva, incluso nos puede llevar a perder completamente la función de nuestros riñones cuando el daño es muy crítico y progresivo. Aquí para correlacionar entonces a la izquierda pueden ver entonces ustedes un corte histológico y a la derecha un gráfico. Miren ustedes entonces cómo está formada entonces la barrera de filtración glomerular y resaltamos entonces que toda esta barrera de filtración glomerular, tanto internamente como externamente y en la membrana basal glomerular, está cargada
negativamente. Eso ejerce unas propiedades físicas muy importantes donde se repelen los elementos que están cargados negativamente. Entonces, si por la sangre van las proteínas que también están cargadas negativamente, entonces las proteínas, por esta carga eléctrica negativa que está en toda la barrera de filtración glomerular, tanto en forma interna, externa, como en el medio, entonces van a hacer que las proteínas se repelan y no se filtren. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, uno de los mecanismos de daño es que se pierde la carga negativa, principalmente de los podocitos. Al perderse la carga negativa, entonces obviamente se pierde una de los elementos que se opone a la filtración de las proteínas. Entonces, en la enfermedad de cambios mínimos, no solo están alteradas a veces la barrera de filtración glomerular como tal, sino que está perdida la carga negativa que está en los podocitos. Miren ustedes entonces cómo hay una unión estrecha entre un proceso podocitario de un podocito y un proceso podocitario de otro podocito. Y esto es como un rompecabezas. Están finamente entrelazados y están entrelazados entre proteínas de unión extracelular, proteínas transmembranas y proteínas intracelulares. Y todo eso está entrelazado entre un podocito y el otro. Y entonces el citoesqueleto de un proceso podocitario está unido al citoesqueleto de otro proceso podocitario. El capilar todo el tiempo se está contrayendo, entonces está ejerciendo fuerzas tensiles entre los procesos podocitarios. De ahí que deben estar muy coordinados para estas contracciones que están ocurriendo todo el tiempo con nuestros capilares glomerulares para que estos podocitos y estas fuerzas tensiles de ellos se mantengan y no se vayan a romper. Entonces, dentro de las proteínas de unión extracelular, entonces está la nefrina, la NEF1, la caderina y las FAT. Esto está unido al citoesqueleto del podocito gracias a proteínas como la podocina, la C2AP, la alfa-4-actinina. Y miren ustedes, como lo mencioné, que el podocito está anclado a la membrana basal glomerular por dos proteínas muy importantes, la integrina y el distroglicano. Hablando y correlacionando todo esto con nuestro tema, ya mencioné entonces que en la enfermedad de cambios mínimos se altera la carga negativa de la barrera de filtración glomerular. Además, hay ciertas que actúan sobre esta barrera de filtración glomerular y nos pueden disgregar estas proteínas y hacernos que los procesos podocitarios de los podocitos se fusionen y nos dejen entonces unos grandes espacios por donde se filtran las proteínas. Correlacionando con la contraparte de la enfermedad glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria, cuando es primaria, lo que ocurre es que hay un factor en el suero de los pacientes que nos disgrega y nos hace alterar las proteínas que están unidas a la membrana basal glomerular, como principalmente el distroglicano. Al actuarnos el factor de permeabilidad, que en la focal y segmentaria principalmente primaria está principalmente el factor SUPAR, nos disgrega esto y entonces al alterarnos esta proteína del distroglicano lo que hace es que el podocito se desprende de la membrana basal glomerular y al desprenderse obviamente hace que haya una alteración en la barrera de filtración glomerular y se filtren las proteínas. Además, al desprenderse el podocito nos genera una esclerosis en esa zona y eso es perpetuado y entonces nos va a generar una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. Sin embargo, también se puede generar glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria a muchas otras alteraciones, como nos mencionó el doctor Sebastián, pero le descargo las causas genéticas. Cuando se altera la nefrina, la podocina, la C2AP, la alfa-4-actinina, la calixina, etcétera, cualquiera de las proteínas que se altere genéticamente en los podocitos va a hacer también que ese podocito se desprenda y se genere una esclerosis inicialmente focal y segmentaria. También por alteración estructural en las proteínas del podocito. También nos va a generar una focal y segmentaria. En este caso secundario a un problema genético. Hablando entonces de la nefrina, por ejemplo, cuando es la principal proteína de la hendidura diafragmática, está intensamente unida a otras proteínas como las NEF1, la caderina, la FAT, la podocina, y todo esto se une gracias a la proteína C2AP, que es la proteína adaptadora al citoesqueleto del podocito por la alfa-4-actinina. La mutación genética de la nefrina nos produce
un síndrome congénito nefrótico de tipo finlandés, lo cual es raro, y que generalmente los niños que están afectados por este síndrome de tipo finlandés o síndrome nefrótico tipo 1, pues tienen síndromes nefróticos con proteínas masivas desde el nacimiento, y lo cual puede llevarlos a la muerte en gran porcentaje de los pacientes. Sin embargo, la nefrina también está alterada y está disminuida en enfermedades más frecuentes, como en la enfermedad de cambios mínimos que vimos hoy, en la glomerulosclerosis focal segmentaria y en la nefropatía membranosa. Hay una disminución de la expresión de la nefrina. El hecho de disminuir la expresión de la nefrina obviamente nos va a alterar la barrera de filtración glomerular en la hendidura diafragmática y nos va a producir síndromes nefróticos. Y por eso, cuando hay alteración en la expresión de la nefrina, ustedes van a ver eso en la biopsia como una fusión de los procesos podocitarios, que es el signo cardinal de las glomerulopatías primarias, que producen síndrome nefrótico. Va a haber una fusión de estos procesos podocitarios, los podocitos se retraen y dejan grandes espacios denudados en la membrana basal glomerular, lo que va a hacer que por ahí se filtren grandes cantidades de proteínas, y entre ellas, pues, produciendo un síndrome nefrótico. La NEF1 está íntimamente ligada a la nefrina, la caderina y las FAD, y obviamente también es una de las proteínas implicadas en la unión de un podocito con otro al citoesqueleto. Entonces, la alteración de las NEF1 también nos produce una alteración y nos produce un síndrome nefrótico. Y también se va a manifestar con una función de los procesos podocitarios y como un síndrome nefrótico, también generalmente que no responde a inmunosupresores. La podocina está aquí, es una de las proteínas transmembrana que nos ayuda a unir la nefrina con la C2AP y todo esto unido a la alfa-4-actinina. Produce un síndrome nefrótico que característicamente es resistente a los esteroides. Es más frecuente en niños y adolescentes y generalmente se manifiesta morfológicamente como una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es resistente a los esteroides. Y generalmente, pues cuando se sospecha este trastorno, podemos hacer un estudio genético y podemos encontrar alteraciones en la podocina. Generalmente es más frecuente que la alteración en la nefrina genética, y este se conoce como síndrome nefrótico tipo 2. Entonces el tipo 1 es por la nefrina, más en los niños recién nacidos, resistente también a los esteroides, y este es más frecuente en niños o adolescentes, también un síndrome nefrótico resistente a los esteroides. Entonces aquí les digo, si un niño o un adolescente tiene un síndrome nefrótico, lo más frecuente es que vaya a tener una enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, si de entrada ese paciente se presenta con alteración del filtrado glomerular y con hematuria, ya es sospechoso de que tenga una focal segmentaria. Y si ustedes le inician inmunosupresión y el paciente no responde a los esteroides, es un síndrome nefrótico resistente a esos esteroides. Puede haber o una causa secundaria que no hemos documentado, o puede haber una causa genética, como una alteración en los adolescentes más frecuente en la podocina. Sin embargo, pudiera estar mutada cualquiera de las otras proteínas del podocito, porque todas fenotípicamente se expresan como una focal segmentaria resistente a los esteroides. Menciono siempre descartando causas secundarias sistémicas, como por ejemplo lo dijo muy bien el doctor Sebastián, en los adultos son más frecuentes las causas secundarias que no sean secundarias a la obesidad, a disminución de la masa nefronal por cualquier causa, a ciertos virus como el VIH, el parvovirus B19, a ciertos tóxicos, tanto medicamentosos como ciertos tóxicos, como por ejemplo la cocaína, ¿cierto? Descartando todo eso, si no es primaria, pues puede ser secundaria, un problema genético. Y eso lo podemos hacer con un estudio genético, y nos puede un estudio genético determinar si el paciente tiene alguna mutación en cualquiera de las proteínas del podocito. La CD2AP, o también proteína adaptadora, por eso estas siglas, pues es la que nos ancla la nefrina, la podocina, la NEF1, alfa-caderina, la P-caderina y el FAD, nos anclan estas proteínas que tienen un dominio extracelular a las proteínas del citoesqueleto. Principalmente la unión es con la alfa-4-actinina. Entonces, gracias a esta proteína adaptadora, tenemos una unión de las proteínas extracelulares que se unen al otro podocito con el interior del proceso podocitario, con su citoesqueleto. Entonces, por eso, cuando se contrae un podocito y el otro también se contrae, lo tienen que hacer al mismo tiempo, porque si se contrae un podocito y el otro no se contrae,
se van a romper las proteínas y se generaría fusión de los procesos poditarios y se generaría entonces una denudación de la membrana basal glomerular y paso de proteínas. Entonces los dos podocitos se tienen que contraer al mismo tiempo y eso va al unísono o orquestado con la contracción del capilar, que a la final están reflejando lo que está haciendo el corazón todo el tiempo, que está contrayéndose, sístole, diástole, sístole, diástole. Así están los capilares y así está eso conectado con el esqueleto de los podocitos para que al mismo tiempo esto genere una barrera y no se vayan a romper. Entonces, si alguien en la orquesta no está funcionando bien y no se contrae cuando debiera, se van a romper y al romperse nos va a generar entonces una disrupción de la barrera de filtración glomerular por el diafragma de hendidura. La FAD también está unida entonces a la FAD está unida a la P-caderina, al NEF1, esto a la nefrina y todo esto ya está unido a la podocina y a la proteína C2 adaptadora que está unida al citoesqueleto. También su producción, su alteración también nos produce síndrome nefrótico y esta es muy localizada con la nefrina, es decir que también su falta de expresión nos puede producir disminución de la nefrina. La P-caderina, aquí no se ve, pero la P-caderina es una proteína que está enlazada con todo con toda esta parte del diafragma de hendidura y también su alteración nos produce un síndrome nefrótico. La podocalixina también está una proteína que va unida a todo proteínas de membrana extracelular y también su alteración de la podocalixina nos produce síndrome nefrótico. La membrana basal glomerular, muy importante, entonces hemos mencionado muchas cosas de ella. La membrana basal glomerular es fundamental porque es como esa malla que está entre el capilar glomerular y entre los podocitos. Hay una malla entrelazada que también está cargada negativamente y también se opone al filtrado de los elementos formes y de las proteínas de la sangre. Su alteración nos produce también generalmente hematuria, proteinuria y nos puede progresar a enfermedades renales crónicas avanzadas, como por ejemplo en la enfermedad de Alport, donde hay mutación de los genes COLA4 o COLA5 y su alteración en estos genes nos produce entonces que la membrana basal glomerular, que también debe ser muy tensil y favorecer esa contracción de los capilares y los podocitos, mire que la membrana basal glomerular también tiene que tener fuerzas tensiles para que no se vaya a ir rompiendo, porque si se va rompiendo y se va dañando, como por ejemplo el síndrome de Alport, nos puede llevar a que se nos esclerosen y se nos dañen también los podocitos y generarnos una focal y segmentaria secundaria a este trastorno y que nos puede producir una enfermedad renal crónica terminal. Miren ustedes entonces aquí cómo están entonces entremezcladas todas estas proteínas. Qué bonito aquí cómo se ve entonces la nefrina, que es la principal. Recuerden que ahí está también entonces las NEF1. Eso está unido a los FAT también, a la podocalixina. Y está entrelazado entre un podocito y otro, está adaptado al citoesqueleto de cada uno de los procesos podocitarios por unas proteínas adaptadoras como la C2AP, la sonora occludens, ¿cierto? Y todo esto nos va a estar regulado. También hay unas señales celulares que se ejercen entre un podocito y el otro para que haya una generación pues importante de este diafragma de hendidura y que no se nos vaya a disrupcionar y que no vaya a producirse entonces un síndrome nefrótico. Y estos podocitos, entonces procesos poditarios, están unidos a la membrana basal glomerular por el distroglicano, que aquí en esta imagen, sí lo veo, el distroglicano y la alfa-beta integrina que nos unen ese proceso poditario a la membrana basal glomerular. Todo esto cargado negativamente, como lo mencioné, y gracias a eso es que hay una verdadera oposición a que las proteínas se filtren. Recuerden que entonces, si se altera la carga proteica, la carga de todas estas proteínas, que es negativamente, si se vuelven, por ejemplo, positivas, pues las proteínas que están en la sangre se pueden filtrar. O si se altera cualquiera de las proteínas de la hendidura diafragmática, o de las proteínas intracelulares o de membrana, pues también se nos va a generar alteración de esta barrera de filtración glomerular de la hendidura diafragmática y se van a generar síndromes nefróticos. O cuando, por ejemplo, el podocito se desprende porque hay alteración del distroglicano o la alfa-beta integrina, si el podocito se desprende y queda flotando en la cápsula de Bowman, en el espacio de Bowman, entonces se nos va a generar también síndromes nefróticos con expresión de focales y segmentarias. Miren esta otra proteína, que es la megalina, también alterada en muchos
síndromes nefróticos y que de hecho antes se pensaba que solo estaba en los animales y realmente también está en el ser humano y también es una de las proteínas que puede anclar el podocito a la membrana basal glomerular. También está expresada en los túbulos. Miren ese citoesqueleto, realmente hay un citoesqueleto de cada proceso podocitario que está entrelazado con el proceso podocitario de otro podocito y que está altamente regulado por señales intracelulares y extracelulares y por un influjo de calcio que hace que todo el tiempo se esté contrayendo gracias a la actina y la miocina que también está ahí y nos va a generar entonces una comunicación entre un podocito y el otro y nos va a permitir que esa membrana basal glomerular esté toda recubierta por podocitos y solo se deje una hendidura diafragmática para que se filtre el plasma y que nos pase al espacio de Bowman el agua, los electrolitos que se tienen que filtrar realmente. Y se deben filtrar agua de electrolitos sin proteínas idealmente o muy pocas y obviamente sin elementos formes de la sangre, sin leucocitos, sin plaquetas, sin glóbulos rojos. Cuando esto no funciona, obviamente pues van a pasar a la sangre, de la sangre al espacio de Bowman, nos van a pasar proteínas, glóbulos rojos que al pasar por aquí se van a deformar y van a ser glóbulos rojos dismórficos, incluso pueden pasar leucocitos, lo cual es más difícil ya que los leucocitos son más grandes. Entonces el podocito regula la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular, es una estructura de soporte para el capilar, ayuda a remodelar la membrana basal glomerular todo el tiempo y obviamente también tiene propiedades como la endocitosis de proteínas filtradas. Puede atrapar proteínas filtradas y volverlas al pool de aminoácidos que se generan a la sangre. La función depende del diafragma de hendidura, de que esté correctamente estructurado, del cistoesqueleto de actina, incluyendo las proteínas asociadas y de adhesión, de un microambiente apropiado, y de señales bioquímicas internas y externas que contribuyen al mantenimiento del estado de diferenciación. En las podocitopatías se genera una fusión de los procesos podocitarios. Cualquier podocitopatía nos genera eso. Son enfermedades proteinúrias que se manifiestan como síndromes nefróticos. Obviamente se produce por una ausencia de los componentes de ese diafragma de hendidura, como lo mencioné, y generalmente puede ser reversible, como por ejemplo en la enfermedad de cambios mínimos, eso se puede volver a ser reversible totalmente en esta enfermedad de cambios mínimos específicamente, y en las glomerulosclerosis focales segmentarias puede ser parcialmente reversible, es decir, se puede volver al diafragma de hendidura, pero no queda como al principio. Por eso generalmente los pacientes con focales y segmentarias quedan con algo de proteinuria, es muy difícil remitirlos completamente, lo que sí puede ocurrir en la enfermedad de cambios mínimos. Por eso son dos enfermedades totalmente distintas. Y generalmente en todas estas enfermedades, pues hoy vimos la focal y segmentaria y el cambios mínimos, están influenciados muchos factores, entre ellos factores genéticos, factores ambientales, factores que dependen obviamente de la edad y de las enfermedades que tenga el paciente. Entonces, toda esta correlación nos va a llevar a alguna expresión de alguna podocitopatía, sea secundaria o sea primaria, y que debemos enfocar integralmente para poder hacer un diagnóstico pues adecuado. Porque pues cuando hay una lesión podocitaria, pues generalmente, si no hay cambio en el número de podocitos, podemos tener una enfermedad de cambios mínimos. Si los podocitos están desprendidos o, por ejemplo, o muertos o francamente disminuidos en el número, tenemos una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero cuando esos podocitos empiezan a proliferar altamente, lo cual no debería ocurrir, nos puede producir un daño como una glomerulosclerosis focal y segmentaria variedad colapsante, que realmente los autores dicen que es otra enfermedad totalmente distinta. Y si esa proliferación es baja, pues nos puede generar, que no debería ocurrir de todas maneras, nos puede generar una esclerosis mesangial, como puede estar en esta imagen, una esclerosis mesangial. Y esa esclerosis mesangial, pues se puede manifestar así una focal y segmentaria como esclerosis mesangial si el daño es menor del 20%. Si hay un daño mayor del 20% y hay áreas denudadas de membrana basal glomerular, nos puede generar una focal y segmentaria variable TIP o no específica,
pero si eso sigue progresando, pues nos puede generar una franca glomerulosclerosis focal y segmentaria y terminar por el daño de ese podocito con una glomerulosclerosis global, lo cual ya sería la etapa final de ese podocito, cuando ya se esclerosa totalmente. Entonces, teniendo en cuenta estas dos enfermedades que dijimos hoy, la de cambios mínimos y la focal y segmentaria, entonces inicialmente hay que hacer un adecuado diagnóstico. La biopsia es fundamental y nos puede guiar qué diagnóstico tenemos. Si tenemos una enfermedad de cambios mínimos con un síndrome nefrótico y ya descartamos una causa secundaria, pues el primer paso, además de la dieta, los diuréticos, los IECA, los ARA2, la estatina, etcétera, si aplica, pues el tratamiento inicialmente es con esteroides. Se dan 4 a 6 semanas de esteroides a dosis plena, 1 miligramo por kilo día o 2 miligramos por kilo interdiario. Miramos si a las 6 semanas hay respuesta. Si hay respuesta, llevamos esa dosis a 8 semanas y posteriormente hacemos un desmonte muy progresivo y muy lento, vigilando que nuestro paciente no recaiga, hasta tener un ciclo en general de 6 meses de esteroides. Si el paciente a las 6 semanas no ha respondido a los esteroides, pues pudiéramos llevar esta dosis hasta las 4 meses, es decir, hasta las 16 semanas, pero ya nos debemos empezar a preguntar si el paciente lo que realmente tiene es una focal y segmentaria que no estaba representada en la muestra inicial o si tiene un síndrome nefrótico resistente a esteroides por alguna causa secundaria que no hemos documentado o por una alteración genética en cualquiera de las estructuras del podocito. Sin embargo, entonces, si tenemos entonces una enfermedad de cambios mínimos y el diagnóstico es correcto y no responde a los esteroides, pues la segunda línea sería generalmente, de acuerdo al caso, la ciclofosfamida, el micofenolato o los anticalcinurínicos. Si lo que tenemos es una focal y segmentaria, pues idealmente también, primero, hay que hacer un enfoque sistémico, ver que no sea una focal y segmentaria secundaria. ¿A qué? A la obesidad, a los tóxicos, medicamentos, a ciertos virus como el VIH, a una disminución en el número de nefronas, por ejemplo, alguien que se le saque un riñón o que esté haciendo una nefropatía por reflujo, etcétera. Si no hay nada secundario, pues entonces tenemos una focal y segmentaria primaria. Si es una focal y segmentaria primaria que se manifiesta con síndrome nefrótico, la primera línea también son los esteroides, se da también 4 a 6 semanas. Si no responde a los esteroides, agregaríamos un segundo inmunosupresor que en general en las focales y segmentarias los de primera línea son los anticalcinurínicos. Sin embargo, la opción también sería la ciclofosfamida o también el micofenolato. E incluso en ciertos casos resistentes pudiéramos tener también el rituximab como una causa, como una opción terapéutica. Bueno, eso era todo lo que teníamos para decirles. Muchas gracias al doctor Sebastián por la excelente exposición que realizó.